En uno de los titulares recién lo mencionábamos, el conflicto en Villa Mascardi, el accionar de las fuerzas federales en el día de ayer con el desalojo allí en la zona conflictuada, la detención de algunos, bueno, y la permanencia o no de las fuerzas federales. Según se entienden, las fuerzas federales permanecen justamente allí en el lugar. Pero vamos a entrar en contacto con Nelson Ábalos, integrante de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos del noroeste de Chubut. ¿Cómo le va, Nelson? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Mariano. Gracias por el llamado. No, por favor, cuéntenos cuál es la situación que se está viviendo. Bueno, más o menos como lo relataban recién, ayer fuerzas federales enviadas por el Ministerio de Seguridad, por el ministro Aníbal Fernández, muy tempranas horas de la mañana comenzaron este operativo, que no está claro todavía, no tenemos claro si era con orden de desalojo o con orden de detención o con orden de registro del lugar, porque la jueza actuante lo hizo bajo secreto de sumario, así que cualquier averiguación que intentaron hacer los abogados de la APDH de Bariloche y también abogados de la gremial de abogados que intentaron saber de qué se trataba, no tuvieron esa respuesta. O sea, les dijo la jueza que todo estaba bajo secreto de sumario. Sí. Lo que sí es verdad, o sí opinamos nosotros, es que el operativo desmesurado nos recuerda otros momentos, de hace 5 años, por ejemplo, y que evidentemente se ha optado por el camino de la fuerza, antes que atenerse a lo que dice la legislación, los tratados internacionales, que dicen que cuando se trata de pueblos originarios debe primar la mesa de diálogo, el diálogo, y no la fuerza militar, como fue ayer, ¿no? Nelson, había un pedido desde la gobernación de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, desde los vecinos de Villa Mascardi. Se entiende, o al menos así se percibe, como un pedido muy intenso por parte de distintos sectores de la sociedad de actuación de las fuerzas federales. Sí, nosotros opinamos, y yo os lo digo porque, bueno, vivo cerca del lugar y estoy acá cerca de otras comunidades que han estado en conflicto hace poco tiempo, como es la Los Quenquentreu, en Cuesta del Ternero, del año pasado, desde septiembre hasta noviembre, cuando asesinaron a un joven mapuche allí en el territorio, a Elías Garay. El pedido primero, ante cualquier hecho, es la de que el gobierno nacional intervenga e intervengan fuerzas federales. Según la legislación, también las fuerzas federales tienen lugar para intervenir cuando hay una conmoción interna que así lo amerite, cosa que no sucede en esta zona de la Patagonia. Y los sectores, no son muchos sectores, es un sector de la derecha más rancia que lidera, por ejemplo, Patricia Bullrich, por ejemplo, Miguel Pichetto y, por ejemplo, la gobernadora Arabela Carreras. Y también es un sector que se ha organizado hace un par de años, que se llama Consenso Bariloche, que reúne a empresarios turísticos, políticos, bueno, Patricia Bullrich, Miguel Pichetto, Federico Mazzoni, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, que se han organizado con abogados, empresarios, bufetes de abogados muy poderosos, para, según ellos mismos lo dicen, la defensa de la propiedad privada en la Patagonia. Nelson, una especie de sí, discúlpeme, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar dialogando con algunos propietarios a los cuales se le han tomado las viviendas o se le han incendiado algunas cabañas, porque allí también hay actos de violencia por parte de estos grupos. Sí, lo que hay es hechos que nunca se llegan a esclarecer del todo. Hay un señor que se llama Diego Frutos, que actúa como presidente de una junta vecinal inexistente de Villa Mascardi, y que dice que le usurparon la casa, cuando en realidad ahí lo que la comunidad intenta recuperar, alegando que es territorio mapuche, son tierras
una parte que es del Estado, de parques nacionales, otra parte que tenía en concesión el arzobispado de San Isidro, y a los vecinos, o vecinos, como dice Diego Frutos, representar, no le han usurpado la vivienda. Ayer el desalojo de las mujeres mapuche, que dicho sea de paso, 250 efectivos federales pertrechados como para ir a la guerra, para detener a 7 mujeres, 3 de ellas con bebés, y después a 3 niños que buscaron hasta las altas horas, hasta las 12 de la noche más o menos, que estaban escondidos en el bosque. Me parece, repito, desmesurado, descabellado lo que hizo el ministro Fernández, pero además las detuvieron en sus casas que ellos habían construido dentro de ese territorio, además de quemar una vivienda también, las fuerzas federales, y además de destruir un rehue, que es un sitio sagrado, en donde hay una machi. Lo que pasa es que esto, si uno lo cuenta, mucha gente debe decir de qué está hablando. Allí hay una machi, que es una autoridad espiritual, una mujer medicina, para que se entienda mejor, que fue detenida junto a su bebé de 3 meses también. Una nueva afrenta a la cultura del pueblo mapuche, porque es como decir que en un operativo detienen a un sacerdote, ¿no?, de cualquier religión de las más conocidas. Bueno, lo mismo hicieron ayer las fuerzas federales enviadas por el gobierno nacional con la machi de Tiana Coluán. Nelson, ¿qué hay con esto? Se lo preguntamos a la distancia porque es un conflicto en donde hay realmente muchísimas miradas y no es muy fácil de comprenderlo por la lejanía y por la situación que se está viviendo allí. Hay muchas versiones que no serían mapuche, que no representan a esos grupos originarios. Claro, yo lo cuento así porque sé que la lejanía no es solo física, sino es cultural también. Sí, tenemos claro. Una gran lejanía cultural. Sí, claro. Quienes fuimos formados en una civilización o una cultura occidental. Por eso cuento lo de la machi, porque es eso es un hecho muy terrible para la comunidad y para todo el pueblo mapuche. Si ustedes buscan en internet, hubo manifestaciones de la Confederación Mapuche de Neuquén, una confederación muy grande, muy antigua. También del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que reúne a más de 150 comunidades de toda la provincia. También hubo movilizaciones en Chubut. O sea, ¿cómo que no representan al pueblo mapuche? Eso de los pseudo mapuches es también una invención más de Patricia Bullrich, Miguel Pichetto, que repite Diego Frutos, el vocero que tienen ahí en Villa Mascardi, que no hay pseudo mapuches. Repetir ese concepto es caer nuevamente en la criminalización, en la discriminación, en la marginalización de un pueblo que sufrió bastante en su historia, ¿no? Hay que recordar que hace 120 años, un poquito más, todo este territorio, en donde estoy yo y donde está Villa Mascardi, era dominio o territorio mapuche libre, hasta que llegó el ejército argentino, mandado por el Congreso de la Nación, que aprobó la ley que presentó Julio Argentino Roca, a conquistar estas tierras para anexarlas al naciente Estado Nacional Argentino. No fue la colonia española, fue la República Argentina, en 1879, cuando mandó al ejército que comandó Julio Argentino Roca. Si no se pone ese contexto, no se puede entender del todo la reivindicación de esta juventud mapuche marginada en las ciudades que intenta retornar al territorio y a su cultura ancestral. Nelson, parece no ser el modo más adecuado por algunas tomas violentas, el incendio de la casilla de Gendarmería y algunas otras también, ni tampoco... Bueno, pero a ver, ¿dónde está comprobado y confirmado un fallo judicial que diga que esa casilla de la Gendarmería la quemaron los mapuches? Bueno, en muchas de las ocasiones lo reivindicaron algunos grupos mapuches. No, esa por ejemplo no fue reivindicada, solo fue juzgada y condenada en Infobae, Clarín, Patricia Bullrich. O sea, todos esos hechos, además, un hecho de una casilla quemada, póngale que haya sido cierto, ¿justifica el envío de 250 efectivos pertrechados para la guerra?
Es que no me dejó terminar, pero iba a plantear justamente eso, que ni de un lado ni del otro se están tomando las medidas necesarias justamente como para poder darle solución al conflicto, ¿no? El Estado argentino, el gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández, y con el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández, debería cumplir con la legislación que está establecida en la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, sobre pueblos indígenas y tribales, que la Argentina es parte de ese tratado. En esta ocasión fue ignorado y violado de punta a punta. Entonces el gobierno argentino, con el INAI, por ejemplo, y todas las instituciones que tienen que ver con el tema, deberían haber tomado otro camino, no el camino que mostraron ayer, porque de ese camino no se vuelve. Y ya en 2017, cuando Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, creó otro comando unificado, recordarán, bueno, a los pocos días desapareció y fue muerto Santiago Maldonado, y a los pocos meses, en el mismo lugar en donde están sucediendo los hechos ahora, fue asesinado Rafael Nahuel por un prefecto que entró a disparar con bala de plomo. Entonces, ya está demostrado que el camino no es ese. El camino es el diálogo, es la interculturalidad que tanto nos está costando a los argentinos, saber que somos un país donde habitan más de 40 naciones originarias. Pero no, nosotros somos, según los gobernantes, bajados de los barcos, ¿no? Eso lo dijo Macri y también lo dijo Alberto Fernández. Entonces, hasta que el Estado argentino, el país, la sociedad argentina, yo lo hablo así porque sé que estoy llegando lejos del lugar en donde estoy, ¿no? Si no tomamos en cuenta, no tenemos conciencia de que nuestra historia tiene mucho que ver los pueblos originarios y que esos pueblos originarios siguen existiendo y tratan de conservar sus tradiciones, su cultura, su lenguaje, su idioma, no vamos a emprender o tener un camino claro como sociedad. Somos plurinacionales, nos guste o no, y deberíamos asumirlo. Nelson Ábalos, muchísimas gracias por su mirada en este conflicto. Gracias a ustedes por llevar nuestras voces hasta allá y espero contribuir a que pensemos un poquito más amplio y no nos quedemos en la casilla de gendarmería, sino que darle un contexto más amplio. Sería la única manera, creo yo, y por eso milito en los derechos humanos acá y donde puedo, de tener un camino claro que no nos lleve siempre a la violencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazos.